Muy buen día, mi nombre es Giovanni Emanuel García García, curso el octavo semestre de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía. El día de hoy vengo a presentar el proyecto final en la parte número uno, en lo que es mi video de exposición. Eh, desde ya pido disculpas por si la vista se me va para otro lado, pero la cámara la tengo en el teclado y la vista la tengo al frente. Mil disculpas por eso. Entonces, damos inicio. Universidad Mariano Galvez de Guatemala. Facultad de Ciencias de la Administración, Escuela de Hotelería, Turismo y Gastronomía. El curso es Gastronomía Internacional con el chef Eric Ruiz. Mi nombre es Giovanni Emanuel García García con el carnet 2625158740. El día de hoy voy a exponer mi proyecto final en la parte número uno. Vamos a dar inicio con la historia. El país el cual yo elegí es México. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia. Sabemos que la gastronomía mexicana tiene su origen en el periodo prehispánico. Es en esta época donde se crearon una serie de grandes platillos que tenían como base tres ingredientes principales, los que ya todos conocemos, que es el maíz, el frijol y el chile. Estos eran complementados con hierbas de olor, carnes de animales pequeños, chocolates, aves y pescados, entre otros. Lamentablemente, digo que lamentablemente, y de acuerdo con el gran libro de la cocina mexicana, no existen recetas de carácter meramente prehispánico, ¿verdad? Esto se debe que a la falta de fuentes de códices que que las hayan registrado, y el mestizaje gastronómico que se dio es enorme durante la colonia, ¿verdad? Por lo tanto, los platillos que conocemos ahora han existido gracias a la preservación que han hecho las comunidades indígenas y mestizas. Las influencias de otros países que han impactado en la gastronomía mexicana, tenemos acá que la cocina de México es el resultado del mestizaje cultural que se ha desarrollado en el transcurso de los años a través de su gastronomía mexicana. Su esplendor, incluso reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, ha sido posible gracias a las aportaciones de otros países, con ingredientes tan básicos como el cerdo, los aceites, los lácteos e incluso el tamarindo. Aquí tenemos 5 influencias que han contribuido en el arte culinario mexicano. Como punto número 1, tenemos el árabe. Luego de huir del Imperio Otomano, en las últimas décadas del siglo XIX, los migrantes libaneses comenzaron a llegar a México, ¿verdad? En la actualidad, las comunidades más grandes de estos se encuentran en Yucatán, Puebla. Un claro ejemplo de su influencia son los tacos al pastor, los cuales probablemente nacieron en tierras poblanas como adaptación del shawarma árabe. Se cambió el pan pita por tortilla, el cordero por cerdo, y los condimentos fueron sustituidos por achiote, vinagre y especias. Luego tenemos también lo que es la influencia española en los chiles en nogada. Quizá una de las influencias más evidentes en nuestra gastronomía mexicana, en especial por el uso de la fritura y los lácteos en diversos antojitos nacionales. La cocina conventual es también un notorio ejemplo, pues las monjas y los frailes solían hacer preparaciones de estos recetarios españoles con ingredientes mexicanos. Fue en estos lugares donde surgieron algunos de los platillos más representativos de México, como el mole poblano y los chiles en nogada. Luego tenemos la influencia china. Los inmigrantes orientales llegaron de Estados Unidos principalmente a las ciudades de Mexicali en el norte, en Tapachula en el sur y la Ciudad de México. Se instalaron en los lugares con lavanderías y restaurantes y cafés, donde para el desayuno servían café destilado con leche hirviendo, acompañado de biscuit y pan chino. Ahora tenemos también la cultura inglesa. El Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer a México como país independiente. Tiempo después de la segunda década del siglo XIX, varios ingleses llegaron a Real de Monte, ¿verdad? Esto es en Hidalgo, portando con ellos actividades y costumbres como el fútbol, el costumbre del té, el paste. Eh, este último es una especie como de empanada cuyo nombre proviene del ingrediente paste. Los originales se cocinaban con papa, picadillo de carne y eran perfectos para los miembros que necesitaban un alimento que se mantuviera caliente y a la vez sencillo de comer. Y por último,
No por último, pero tenemos acá en este cuadro la influencia francesa. La influencia francesa en México comienza a finales del virreinato, pero la etapa más clara y fuerte se dio durante el porfiriato. Uno de los campos que más se resonancia tuvo fue en la gastronomía. Se comenzaron a tomar en cuenta refinamiento para preparar y servir alimentos, ¿verdad? Así como los modales en la mesa y los protocolos de comportamiento. Desde entonces es posible encontrar cafés y pastelerías que recaudan a los bistros, así como preparaciones francesas con ingredientes mexicanos, por ejemplo, las crepas rellenas de huitlacoche. Ahora tenemos características del país. La diversidad es la característica esencial de la cocina mexicana. Casi cada estado mexicano posee sus propias recetas tradicionales culinarias, pero el común denominador de tales de la gastronomía es el uso del maíz, del chile y del frijol, acompañado siempre, ¿verdad?, por el simple presente del jitomate, que lo conocemos como tomate en sus diversas formas y variedades. Una de las características de la gastronomía mexicana es que no hacen distinción entre la llamada cocina cotidiana y la alta cocina, y aunque existen platillos típicos festivos como el mole, los tamales, estos pueden consumirse en cualquier día del año, los mismos en una casa particular que en un restaurante lujoso, en una pequeña fonda sin un valor ritual especial. La gastronomía mexicana siempre ha sido clasificada por como una cocina de gran influencia barroca, resultando en un mestizaje culinario y representa en mucho la visión de los mexicanos, ¿verdad? Tienen del mundo, sus ingredientes principales son el maíz, los cereales, las verduras, los nopales, el chocolate, los tomates, el arroz, eh, la cebolla, los jitomates, los frijoles, las carnes rojas, etcétera. Tenemos acá ingredientes endémicos del país con fotografías o imágenes, ¿verdad?, que mostramos acá en el video. Sabemos que México eh, es un país muy, muy rico por su gran diversidad de especies, plantas y productos que constituyen de una parte fundamental de la identidad mexicana. Algunos de estos productos endémicos de México son el maíz. Este es el cereal primordial en la dieta de los mexicanos, por esta razón se cultiva en todas las entidades federativas del país. Luego tenemos el cacao. El cacao es un cultivo y un producto artesanal como chocolate. Está presente en los muchos de los platillos y bebidas tradicionales de México como el pozol, tascalate, el tejate, el mole, los tamales, entre otros. Luego también tenemos la vainilla, que este es un aromático que actualmente tiene una alta demanda en la industria refresquera y culinaria. Luego tenemos el chile, que esto existe una gran variedad de chiles en el país de México, pues es un elemento que le da sabor a toda a la comida mexicana. Luego tenemos el agave, que esta es una planta característica de los valles de México. De ella se obtienen diversos productos que también son una joya para nuestro país, para el país mexicano. Y sin duda, pues también del agave podemos obtener diferentes licores. Luego tenemos el aguacate, el famoso oro verde, por su sabor único y textura particular, es un fruto de suma importancia para la economía del país, pues es un demandado a nivel internacional. Luego tenemos acá la flor Nochebuena, que esta es originaria del norte de Guerrero, es una flor que fue domesticada con fines medicinales por los pueblos originarios de México y que trascendió para el resto del mundo como flor emblemática de la Navidad. Luego tenemos la flor de cempasúchil. De esta flor se conocen al menos 58 especies, de las cuales 35 son endémicas de México, y esto es icónico por la creencia de los pueblos originarios que atrapan los rayos del sol. Por esta razón es usada para iluminar el camino de los difuntos en las fiestas de muertos. Luego tenemos el nopal. En el país de México existen más de 100 especies de esta cactácea y se encuentran desde el norte hasta el centro de México. También tenemos lo que es la tuna. Esta es una fruta de la familia de las cactáceas. Gracias a que México cuenta con una riqueza de especies de nopal de mucha variedad, contamos con tunas rojas, verdes, blancas, amarillas y con sabores ácidos y dulces. Ahora vamos a mencionar los platos característicos del país mexicano. Vamos a mencionar 3 platos principales, 3 postres y 2 bebidas. Y vamos a indicar en qué consiste cada una. Tenemos acá como punto número 1
lo que es el pozole rojo. Hay pozole blanco y pozole rojo, pero en este caso vamos a hablar del pozole rojo. En México es usual comer esta sopa por las noches y es una clásica en las fiestas patrias o durante las frías noches de invierno, aunque algunas familias también preparan este delicioso platillo durante las celebraciones de fin de año. Y el pozole original se prepara con maíz, caguacintle seco, eh, y comparte la cabeza del puerco. El maíz seco se agrega un sabor incomparable a esta sopa, pero hoy en día es más común que se use un sustituto del maíz que se vende en lata por la conveniencia de que ya está cocido. Luego tenemos también los chiles en nogada, los cuales hablábamos anteriormente. Los chiles en nogada es un platillo representativo de la cocina mexicana y hace referencia a los colores de la bandera por los ingredientes que se presentan: el verde del chile, el blanco de la crema y el rojo de la granada, ¿verdad? Luego tenemos también lo que es la cochinita pibil. La cochinita pibil es un guiso correspondiente a la gastronomía de Yucatán, basado en la carne de cerdo adobada en achiote, envuelta en una hoja de plátano y cocida dentro de un horno de tierra, usando una técnica prehispánica conocida como pib. Ahora nos pasamos a los postres. Tenemos acá una deliciosa capirotada. Este es un postre típico de los estados mexicanos de Colima, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Nuevo León, así como en Nuevo México. Esto consiste en una base de pan tostado con unos ingredientes dulces. Luego tenemos también el arroz con leche. El arroz con leche es un postre típico de la gastronomía de múltiples países, hecho cociendo levemente arroz con leche y azúcar. Se sirve frío o caliente y se suele espolvorear canela, vainilla o cáscaras de limón para aromatizar. Y también tenemos acá los churros. Esta es una base, la base es una masa, la cual se pone a freír a fritura profunda y luego se sirven calientes o fríos con una salsa de chocolate, ya puede ser de chocolate, de fresa, de lo que deseemos. Luego tenemos lo que son las bebidas, tenemos el pozol, es el pozol del náhuatl pozolli. Esta es una bebida espesa a base de cacao y maíz de origen mesoamericano que sigue siendo consumida y muy popular al sur de México, en especial en los estados de Chiapas y Tabasco, donde es la bebida tradicional y originaria. Originalmente los mayas lo llamaban bucá. Y por último tenemos lo que es el tejuino. ¿Qué es el tejuino? El tejuino es una bebida fermentada que es muy simple de preparar y cuyo sabor es similar al del agua de tamarindo, dulce y agria. Esta consiste en una masa de maíz, que es la masa de harina, mezclada con agua y piloncillo en azúcar, que es muy popular en México. Ahora vamos a dar a conocer las técnicas específicas que se aplican en la gastronomía mexicana con fotografías. Tenemos el capear. Este proceso de capear es de cubrir un alimento con clara de huevo batida para después freírla. Por ello, para poder capear, primero es necesario saber que son necesarios los huevos, los cuales deben estar separados entre yemas y claras. Estas últimas deben batirse hasta formar picos suaves para luego añadirle las yemas y seguir mezclando hasta obtener una mezcla homogénea, la cual se utiliza de cobertura para diversos alimentos, desde los chiles básicos en nogadas como pescados y mariscos e incluso en postres. Luego también eh, tenemos acá el sancochar. Este sancochar se trata de un método culinario utilizado, perdón, en el sur del país, en el que se cuece un alimento en agua para después añadirlo a una salsa. También puede referirse al maíz sancochado, que es aquel que se cose en agua sin cal para utilizarlo en preparaciones como los tamales de masa colada. Luego tenemos acitronar, así se le llama en México a la técnica francesa sauté o al salteado, que consiste en someter un alimento al sartén a temperatura alta con un poco de grasa o aceite y cocerlo a punto de quedar translúcido y cambiar ligeramente su textura. Se le comenzó a decir hacia esta técnica por la similitud de la cebolla salteada con el citrón o dulce de biznaga.
Luego también tenemos el martajar, que esta es la acción de machacar alimentos, ya sea en molcajete o metate, con antiguos utensilios de la época prehispánica, obteniendo esto una mezcla con aspecto rústico y al que se le denomina molcajeatado, martajado o bien molido. Es muy frecuente el término de salsas, así como en los tomates, tortillas y en maíz martajado. Luego tenemos lo que es el tatemar, del náhuatl tlatla, arder en el español, quemar. Este consiste en colocar un alimento a las brasas o sobre un comal para asar o quemar parcialmente su superficie, aportando un particular sabor ahumado o tostado a las preparaciones, aunque en algunos casos también se utiliza para retirar la piel de algún fruto, como el jitomate, como por ejemplo también los chiles poblanos, ya sea para rellenarlos en rajas o también es conocido como para su asar o cocinar al rescoldo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Giovanni Emanuel García García, curso el octavo semestre de la carrera de Hotelería, Turismo y Gastronomía. Esta fue mi exposición final del curso de Gastronomía Internacional.